Listo, muy buenos días para todos. Bueno, buenas noches, qué pena. Espero que se encuentren muy bien, eh, que estén pasando una muy buena noche. Mi nombre es Mayra Alejandra Hernández. Yo soy psicóloga, soy especialista en psicología clínica y soy magíster también en psicología clínica. En este espacio, un poco lo que queremos hacer con ustedes es trabajar el tema de la afectación emocional de la familia cuando alguno de sus integrantes ha sido diagnosticado, digamos, con algún trastorno emocional o afectivo. Para eso, pues bueno, hablar un poquito de mi experiencia, de mi trabajo con esto. Obviamente he trabajado en psicología privada, he trabajado en IPS y pues bueno, docente desde el 2018 y tengo la oportunidad de presentarles a una muy buena psicóloga, una muy buena terapeuta y una muy buena académica en este aspecto. Se llama Tatiana Bustos y pues le voy a dar el espacio para que pueda presentarse. Hola Alejandra, muchísimas gracias por esa presentación y buenas noches para todos los asistentes. Pues ya como lo decía mi compañera en ese pequeño abrebocas, pues mi nombre es Tatiana Bustos, soy psicóloga, también especialista en psicología clínica infantil, adolescente y la familia, y con una experiencia en procesos de intervención para adolescentes, familia y por supuesto que diferentes personas en su ciclo vital. El espacio que nos convoca el día de hoy es precisamente para hablar qué pasa con la familia cuando pues tenemos dentro de nuestro núcleo una persona diagnosticada con algún tipo de trastorno afectivo, pues precisamente de estado del ánimo. Entonces, pues no sé, Alejandra, si empezamos de una vez. Listo, sí, hay algo importante que mencionarles y es que desafortunadamente tuvimos un problema técnico para, para habilitar el chat, el cuadro de las, el cuadro del chat. Qué pena con ustedes. Entonces, desafortunadamente vamos a pedirles que por favor les voy a compartir pantalla, a a este correo que les voy a presentar. No sé si ahí, Tatiana, me puedes confirmar si están viendo. Sí, claro. Entonces, por favor, para que ustedes escriban a internacionalización@poligram.edu.co para confirmar la asistencia en este espacio. Aparte de confirmar la asistencia, es importante que ustedes por favor soliciten el certificado pues para que puedan tener su certificado de participación. Otra cosa muy importante es que como la idea de este evento era que fuera un poco más un conversatorio, digamos que debemos cambiar un poco la estructura, eso no va a afectar en nada este proceso, no se preocupen, pero sí es importante que ustedes por favor, si tienen alguna pregunta, lo puedan hacer a través de ese correo. Bueno. Entonces, pues bueno, estamos muy pendientes de eso. Vamos a dar inicio. Entonces, como les venía diciendo, pues este espacio está para ustedes, para, digamos que lo trabajamos de forma tal en que nosotros pudiéramos hablar un poco más desde la oportunidad de no tanto lo académico, que sí vamos a hacer un trasfondo académico porque esa es la idea de este espacio, pero también queremos que sea un poco experiencial. Vamos a hablar de la familia y los trastornos emocionales y afectivos. ¿Qué vamos a abordar? Vamos a hablar sobre los trastornos afectivos y emocionales, efectivamente, vamos a mencionar un poco su sintomatología, cómo se ven afectadas las áreas de ajuste, qué pasa con la familia, en Colombia cómo se regula, que en este caso pues va a ser un poco a través de la ley 1616 del 2013. Vamos a contarles un par de casos y pues iniciamos con nuestro conversatorio, que pues digamos que en esto lo que vamos a hacer un poco para complementar es ampliar un poco la información de cada uno de los puntos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Lo primero, lo más importante, la definición de salud mental. En Colombia, la ley 1016 pues define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de nosotros los seres humanos con el ambiente y con las personas, ¿no? Siendo seres individuales y siendo seres colectivos que debemos desplegar pues los recursos emocionales y cognitivos para transitar por la vida. Lo importante de todo esto pues es establecer relaciones que son significativas y que de alguna manera nos permiten contribuir a la comunidad. Dentro de los trastornos afectivos y emocionales vamos a encontrar lo que es depresión, ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a encontrar pánico, vamos a encontrar el trastorno, sí, de pánico, pánico con agorafobia, etcétera. Son muchos que se despliegan,
pero pues vamos a hacer mención de las 4 categorías que son como las más grandes, que es depresión, ansiedad, bipolaridad y el obsesivo compulsivo. Entonces, dentro de depresión, ustedes ya conocen, este es un trastorno afectivo que se va a caracterizar por un estado de ánimo negativo que es persistente y que implica, o dentro de su sintomatología va a implicar el abatimiento, el sentimiento de melancolía, de tristeza, la culpa, soledad, falta de motivación, fatiga, cansancio. Todas estas sintomatologías que pues digamos que si bien para la persona pueden ser bastante complejas, pues ya vamos a ver más adelante cómo la familia debe lidiar con mucha de esta sintomatología, ¿no? Digamos que la depresión también lo que más va a implicar es que va a haber unas ideas recurrentes, por ejemplo, puede afectar el curso de pensamiento, unas ideas recurrentes y pensamientos autodevalorativos. Ya para el caso de la ansiedad, pues es una emoción que va mucho más orientada hacia el futuro, con una percepción de incontrolabilidad e impredecibilidad. Qué pena. Esta emoción es potencialmente aversiva, se siente muy aversiva y digamos que dentro de la sintomatología de las personas se presenta rumia, que es el pensamiento pues negativo repetitivo, se va a presentar sudoración, taquicardia, movimientos que pueden ser de las manos, movimientos corporales, o pues se puede presentar llanto. Bueno, dentro de la sintomatología de la ansiedad tenemos varios aspectos que pueden presentarse, ¿no? Empezamos ya pues hablando de la bipolaridad tipo 1 y tipo 2, ya estas son enfermedades que ya alteran el curso del ánimo y en donde se va a ver involucrada pues obviamente estas dificultades del estado de ánimo, cambios de la energía, de la actividad que van a afectar la vida diaria en general. Vamos a ver que existen bipolaridad tipo 1 y bipolaridad tipo 2. En tipo 1 vamos a encontrar episodios de manía y episodios de depresión, mientras que en tipo 2 vamos a evidenciar episodios de hipomanía y episodios de depresión. Está también el trastorno obsesivo compulsivo, que se va a caracterizar por el pensamiento recurrente, que pues recordemos que esa es la obsesión, y por la compulsión, que es la conducta que permite que se disminuya el pensamiento obsesivo, el pensamiento que es recurrente y que es negativo. Hay que tener en cuenta que los pacientes reconocen que esa obsesión es algo irracional, que puede ser, por ejemplo, que no lo sé, que tengo que morder el vidrio porque si no, mi papá se va a morir. Los pacientes reconocen que independientemente de que yo muerda el vidrio o no, es muy improbable que mi papá se muera por eso, que si no lo muerdo se vaya a morir, y ellos lo reconocen como algo irracional. Sin embargo, el malestar del pensamiento es tan aversivo y el pensamiento es tan recurrente que prefieren hacer la conducta compulsiva para que disminuya un poco el malestar, ¿no? Y pues en este caso ya sí le doy el paso a Tatiana para que nos apoye en este aspecto. Listo, muchísimas gracias Alejandra pues, por esa descripción de los trastornos del estado del ánimo. Aquí algo importante es que si vamos a hablar de salud mental dentro de las familias, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de las áreas de ajuste. Y es cómo estas se ven pues, de alguna u otra forma desequilibradas por un diagnóstico y por toda la sintomatología que se ve asociada pues, a este tipo de casos. Porque recordemos que finalmente el diagnóstico muchas veces solo habla de la etiqueta que compone todos los síntomas que tienen este tipo de personas. Entonces, en el ámbito laboral, yo quiero que ustedes también se imaginen un espacio en el que un papá tiene un hijo más o menos adolescente, pongamos diagnóstico de depresión y ansiedad, y que a pesar de después de recibir ese tipo de noticias, pues tiene que funcionar laboralmente. Entonces, este papá, después de llevar seguramente a su hijo a una clínica psiquiátrica, tiene que ir a responder por todas las funciones que están dentro de su área laboral, porque pues finalmente ese también es el sustento económico de esta familia. Entonces, quiero que ustedes se imaginen la escena y un caso muy específico en el que ustedes puedan identificar cómo todas las áreas de ajuste, no solo de la persona que es diagnosticada, se ve afectada, porque muchas veces el ejercicio de intervención solo se da en la persona que tiene el diagnóstico, pero no pensamos en la globalidad y lo que pasa
en los diferentes sistemas que componen pues a un individuo. Entonces, primero, el laboral. ¿Qué pasa con estas personas que son diagnosticadas pero con sus familias, cuando tienen que igual responder ante un ejercicio de este tipo, pero pues no se cuenta ni con el soporte dentro de la empresa para poderlo hacer? Además, que tengamos presente algo, y es que estamos en un país y en un contexto supremamente invalidante en el cual todavía hay muchísimas personas que no creen en el tema de la salud mental y las enfermedades de base mentales. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes llegan y dicen, no, yo no pude ir a mi trabajo porque entonces estaba llevando a mi hijo al hospital? La pregunta es, ¿qué pasó? Un accidente, y eso es lo que uno primero se imagina, algo totalmente físico. Aquí me gustaría que ustedes también se pregunten, y un poco de ejercicio introspectivo, y es, ¿ustedes admitirían como no, yo fui a llevarlo porque entonces tuvo una crisis, o fue diagnosticado con depresión, o tuvo un intento de suicidio, entonces tuve que llevarlo a X clínica para, pues, por supuesto, contener ese pico de conducta e intervenir en ella? Entonces, empecemos a evaluar ese tipo de cosas. Lo segundo es lo académico. Veamos que, por ejemplo, hay muchos de ustedes que seguramente están aquí conectados que también son padres, entonces visualicen el escenario de una persona muy cercana, no, digamos que no solo sus hijos, que es diagnosticado con, no sé, depresión, y aún así ustedes tienen que seguir funcionando en el mundo académico, pues porque esto no para. Entonces hoy tenían que conectarse a un espacio de este tipo, en el cual tenían que prestar toda su atención, tener un ejercicio participativo y aún así responder a lo que pasa con sus familias. Tercero, el social. Algo que pasa mucho con las familias que tienen personas cercanas con este tipo de diagnóstico es el aislamiento. Entonces, evitamos tener cualquier tipo de contacto social. ¿Por qué? Porque el miedo es a enterarse que tiene depresión o ansiedad o cualquiera de las tipologías mencionadas, y empezamos a hablar mucho también del tabú y el estigma que hay con este tipo de casos. Recordemos las bases también, no epidemiológicas, sino desde donde surgen este tipo de enfermedades, desde lo endógeno y desde lo exógeno. Entonces empezamos a pensarnos como este ejercicio, que también puede ser genético y que todo lo que influye en el contexto empieza a afectar todas las áreas de ajuste, no solo de la persona, sino también de las familias. El personal. Aquí me gustaría mucho que ustedes hagan un ejercicio, y es como psicólogos en formación y seguramente también como profesionales que tenemos aquí, y es, si ustedes tuviesen un familiar cercano, pensemos el caso con ideación suicida, ¿cuál es el juicio? Porque es un juicio y el pensamiento que surgiría a partir de allí. Lo hemos escuchado muchas veces en consulta, y con Alejandra lo hablamos precisamente para montarnos este escenario, cuando ustedes seguramente van a tener la posibilidad también de atender colegas. Entonces llega un colega, por ejemplo, una psicóloga que es mamá, y resulta que hay un diagnóstico de ansiedad en su hijo, o de depresión, o hay conductas o ideación suicida. Entonces, todo el juicio que empieza a surgir a partir de allí, yo como no lo identifiqué a tiempo, cómo no me doy cuenta de ciertas conductas y de ciertos patrones que empiezan a ser repetitivos e insistentes, y que su frecuencia e intensidad pues empieza a aumentarse pues de una manera casi que exacerbada. Pues para identificar este tipo de conductas a tiempo, hacer un ejercicio preventivo y no de intervención. Son cosas que no operan, pues porque finalmente usted, si bien tiene el rol, pero pues usted no anda en modo psicólogo todo el tiempo. Es decir, usted no anda en un ejercicio tanto de evaluación como de intervención, pues para permitir identificar este tipo de escenarios en un núcleo, pues que uno cree que no va a suceder, pero pues que en realidad sucede. Ahí yo quisiera intervenir. Claro, ampliar un poco lo que estás diciendo, porque me parece muy importante, y es que viene como el concepto de ser un poco como más autocompasivos, ¿no? De que sí somos psicólogos, de que somos psicólogos en formación, pero que en nuestra familia nosotros no estamos en función de ser psicólogos, estamos en función de ser hermanos, de ser papás, en el caso que fuera una experiencia personal, ¿no? Ahora miremoslo externamente, como de pronto lo decía Tatiana. Nosotros atender un psicólogo que tiene esos problemas en su familia y que llega con toda esa culpa, ¿no? Porque lo principal que se presenta es el sentimiento de culpa, o lo que más manifiestan es esto. Entonces, ver un poco la mirada autocompasiva de que a nivel familiar hay unas dinámicas que son bastante complejas cuando tenemos un familiar con alguna de estas patologías, y empezar a hablar o tener en cuenta el término pues de ser más compasivos, ¿no? Continuar, por favor. Muchas gracias, Alejandra, y en efecto, esa es una de las herramientas que hay que desarrollar, no solo para el ejercicio profesional, sino también para el ejercicio personal. Es la autocompasión, es entender que como seres humanos, más allá de la profesión que atraviesa y que por supuesto tiene que atravesar a las personas,
pues también somos seres humanos y que uno en la casa y en el trabajo y en cualquier escenario social pues no puedan dar modo de evaluación y modo de intervención pues para identificar ese tipo de dinámicas. Y tampoco es el rol. Si usted es mamá, si usted es hermano, ese es su rol. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un familiar cercano con ese tipo de diagnósticos, ¿cuál es su tarea? Es acompañar. Es acompañar desde ese conocimiento, desde ese ejercicio seguramente de validación, de autocompasión, de escucha activa, de asertividad para la comunicación. Pero también pasa algo mucho y es que nos convertimos en cuidadores, porque es una enfermedad. Y también hay un síndrome bastante asociado a eso, es cuando ya llega un punto en el que hay desborde emocional y hablamos pues de burnout. Y suele suceder muchísimo, pero no contemplamos este tipo de situaciones dentro de los cuidadores de pacientes con enfermedades mentales y no solo físicas. Muchas veces asociamos solo esto, por ejemplo, las enfermeras que tienen como labor cuidar de pronto adultos mayores, pero no asociamos nunca esto a las enfermedades mentales. Y para volver un poco también al tema de las áreas de ajuste, llegamos a la familiar. Y es que imagínense el cambio de dinámica en una familia que de pronto llega su hijo adolescente, pues habla de adolescencia porque finalmente también en cuanto a prevalencia es una de las etapas del ciclo vital en el que se presenta más el tipo de conductas y ideación suicida. Entonces, una familia que tiene un paciente con este diagnóstico, después de una ideación suicida, después de un intento más que la ideación, que es muchísimo más latente y mucho más evidente. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? ¿Cómo se empiezan a jugar esas dinámicas? Y después de eso, y lo vamos a encontrar muchísimo, ustedes van a encontrar eso en consulta, y es qué sucede y cómo hacemos un proceso de psicoeducación con esos papás que seguramente no creían o no se les pasó nunca por el radar que la enfermedad mental iba a tocar a su puerta, que nunca iban a entender que esa sensación exacerbada de tristeza y de malestar iba a tener una etiqueta que está clasificada dentro de los manuales diagnósticos llamada depresión, y que ahora entramos a una dinámica de la medicación. ¿Y qué pasa con la medicación? Pues no solo nos ayuda a regular el tema de los neurotransmisores, que finalmente es el objetivo, sino que también empieza a afectar otro tipo de cosas, como por ejemplo pues los patrones del sueño. Entonces encontramos que aquel chico que tenía insomnio o de conciliación o de despertar, pues entonces casi que es dar ese medicamento, y me atrevo a usar la palabra pues como noquearlo, porque es algo supremamente poderoso y fuerte, entonces que impide muchas veces que la persona de pronto cambie, pues por supuesto, todos sus ciclos de sueño y empezamos no, pues ya se durmió, o un sueño supremamente pesado, pues que es difícil muchas veces despertarlo. Y entonces empiezan a mezclarse también este tipo de cosas, o sea, depresión y ansiedad. Entonces tengo que manejar un medicamento para la depresión y otro ansiolítico. Y es toda esta mezcla y este cambio de dinámicas que se ven en las áreas de ajuste de las personas que se convierten en cuidadores de enfermedades mentales. No sé, Aleja, si pasamos a la siguiente. Ahora, pensemos, y por eso les ponía mucho como hagamos este ejercicio casi que imaginando y apelando un poco a la imaginación y qué sucedería con estas familias. ¿Qué pasa con las familias? Y aquí apelamos un poco pues a la ley que regula el tema de la salud mental en Colombia. Cuando nosotros revisamos este tipo de documentos nos dice la intervención es total. No dejamos de lado ni a las familias ni todo el sistema que compone un sujeto. Pero cuando nosotros vamos a ver específicamente en el campo de la acción, pues vemos que eso no sucede o no con tanta fuerza, no se presenta de la forma en la que debería hacerlo. Si ustedes tienen personas cercanas, familiares, amigos que tengan diagnósticos de este tipo, se van a dar cuenta que son muy pocos los terapeutas, los psicólogos o los psiquiatras, en general, cualquier profesional del área de la salud que incluya a la familia. O si lo incluyen es en una sesión muy corta en la que se hace un proceso psicoeducativo, que está bien, es útil. Es útil porque le da herramientas a esa persona, a ese papá, a esa mamá, para entender qué es lo que pasa biológica y conductualmente con la depresión y con la ansiedad, pero cómo le damos herramientas a esos padres, cómo los padres aprenden a manejar una crisis, cómo los padres saben, por ejemplo, qué sucede cuando hay una conducta de tipo suicida, a quién tengo que llamar. Muchas veces ni siquiera se reconocen las urgencias en salud mental, eso, como una urgencia. Y no sabemos que ante una conducta de este tipo podemos ir directamente al hospital. Entonces, las leyes y dentro del documento sí se contempla esa atención integral, no solo al sujeto, sino también a la familia. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, tanto en los planes obligatorios de salud, en el SISBEN, en el régimen contributivo o subsidiado, identificamos que esto no opera
desde la intervención, sino netamente desde la psicoeducación. Y es que los terapeutas muchas veces nos enfocamos, y eso pues también tiene que ver mucho con la demanda de paciente que se tiene en este tipo de escenarios, a hablar de depresión y hablar de lo que se puede encontrar allá, pero nunca ese entrenamiento a esos cuidadores desde las habilidades que se requieren para poder intervenir en este caso. Y aquí les pido que ustedes lo piensen, y no como terapeutas, no como psicólogos en formación, sino también desde ese rol, por ejemplo, más desde la familia. Si usted tiene un hermano con este tipo de diagnósticos, ¿cómo actuaría frente a un intento de suicidio? ¿Cuál sería su tarea desde la contención? Pero no desde la contención desde la psicología, que por supuesto usted también tomará herramientas desde allí, sino desde la familia. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las rutas que tengo que activar? Y eso es lo que muchas veces nuestras familias no conocen, porque no hay un ejercicio ni siquiera preventivo frente a eso. Y es que si bien en la ruta se contempla la intervención, pero no directamente el ejercicio de prevención para este tipo de conductas. No sé, Alejandra, si tienes algo que agregar allí. Sí, sí, quería justamente mencionar, por ejemplo, ampliar un poco lo que tú hablabas del abandono, ¿no? Y hablando coloquialmente, pues, ¿qué nos va a pasar? Que si tenemos un familiar con depresión, con ansiedad, creo que ni siquiera nosotros mismos como psicólogos conocemos a veces la ruta, ni siquiera nosotros mismos, a menos de que nos veamos completamente inmersos en un ámbito clínico de EPS o de IPS, en donde ya uno sabe la ruta. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, se atiende consulta privada, los psicólogos no sabemos la ruta cuando hay, digamos, intención suicida. ¿Qué debemos hacer allí? A veces llamar al Colegio Colombiano de Psicólogos y a veces ni ellos hacen ni el trabajo. Entonces, como que a veces se convierte en algo muy complejo que se aprende, es ya en la situación, y qué cosa tan aversiva, ¿no? El hecho de tener que lidiar con mi familiar que en algún momento pues fue diagnosticado con depresión, que cambió toda la dinámica familiar y que adicional a eso ha presentado un intento suicida, ¿no? Y que después de eso, de tener un intento suicida, tener que correr al hospital y del hospital mirar a ver qué es lo que pasa. Y en todo ese momento en el que toda la atención se centró por ejemplo, en un hermano, en un familiar, en un primo, en lo que sea, se descuidó a toda la familia que estaba en shock o que estaba en un estado, no lo sé, de desajuste total por ver a un familiar en esa situación. Entonces, un poco el abandono también y la falta de prevención y de promoción de estos aspectos era como recalcar eso. No sé si tienes algo para decir o pasamos. Sí, Alejandra dice algo muy importante, y es que todo el foco de atención se dirige usualmente a las personas que tienen el diagnóstico. Entonces, imagínense el siguiente escenario: yo soy una familia conformada, 2 papás, 3 hermanos, uno de ellos, digamos el menor, tiene un intento de suicidio. Pensemos qué pasa con esas otras 2 personas. Muchas veces los papás, por supuesto, en esa angustia y en ese malestar de intentar responder ante ese comportamiento, pues entran absolutamente todas sus habilidades y toda su atención en ese niño. ¿Qué pasa con las otras 2 personas? Muchas veces empiezan a asumir esa sensación de malestar, de tristeza y de abandono con conductas que pueden ser iguales, pero que ya no pueden ser tan evidentes como las que emitía pues uno de los otros hijos. Entonces, miremos cómo eso también se convierte en un factor de riesgo, y las familias tampoco tienen las habilidades para hacerlo, porque si ni siquiera nosotros tenemos muchas veces las habilidades, y es que es muy diferente cuando uno se encuentra este tipo de casos en un escenario terapéutico a cuando usted se lo encuentra en el campo de la vida personal, porque empieza, por supuesto, muchísimo más a tocar desde las emociones y desde los sentimientos, a saber cómo tengo que actuar, cómo me tengo que enfrentar. Muchas veces aquí yo como psicólogo anulo que alguien de mi familia tenga un diagnóstico de este tipo, y que tenga que salirme muchas veces desde el rol para entender que mi función es acompañar y no intervenir. Es un ejercicio muy interesante, y seguramente si ustedes tienen la oportunidad de hacer un conversatorio con las personas, con sus compañeros, van a identificar que tenemos muchas personas cercanas con cualquier tipo de diagnóstico desde lo mental. Hablamos de depresión y ansiedad porque, insisto, tal vez lo nombramos mucho desde la prevalencia, pero el TOC, bipolaridad, TLP, encontramos personas totalmente desreguladas con una conducta de daño, de cero autocuidado, y muchas veces las conductas, por supuesto, que no son latentes y que no son fáciles de identificar. Entonces, a mí me parece muy importante lo que dices, Alejandra, respecto a la opción del abandono, pero también la opción del juicio, que se presenta muchísimo en estos escenarios.
Sí, Tatiana, por ejemplo, cuando tú mencionas, por ejemplo, aquí solo estábamos hablando de los trastornos afectivos y emocionales, pero imagínate entonces cuando hablamos de trastornos de personalidad como el TLP, que es una situación tan compleja en donde nosotros vemos a los consultantes con lesiones, con cortes, presentando conducta de cutting, se llama, presentando cutting o presentando los intentos suicidas, dejando de comer. El trastorno de personalidad límite tiene mucha comorbilidad en general con trastornos incluso alimenticios, con muchas, y es impresionante la prevalencia en nuestro país y la cantidad de, sobre todo adolescentes, que están siendo diagnosticados con este trastorno. Entonces, si es difícil con los trastornos emocionales, imagínense con un trastorno de personalidad que es tan complejo, ¿no? Pero bueno, voy a aprovechar este espacio un momento para recordarles, por favor, que puedan escribir sus preguntas a internacionalización@poligram.edu.co y que ahí mismo, por favor, puedan registrar su asistencia y que también puedan solicitar su certificado, ¿vale? Pues ya les había comentado como al inicio, para los que empezaron con nosotros, que tuvimos desafortunadamente un problema técnico, pero que podemos hacerlo pues a través de este medio, como para solucionarlo un poco. Entonces, bueno, continuamos. Yo quería, antes de abordar los casos, Alejandro, yo no sé, y quería, pues, siguiendo la dinámica del conversatorio, y pues que no podemos de pronto escucharlos a ustedes, pero pues sí, de pronto hacerlo desde la interacción tú y yo. Y es si dentro de los casos que tú has tenido, por ejemplo, de padres con algún hijo, sobre todo con conducta suicida, todos los juicios que surgen en torno pues a su ejecución como padres, todo lo que se empiezan a revalorar estas personas respecto a las pautas de crianza, respecto a qué hice mal, porque es una pregunta que se los aseguro que surge muchísimo en ese espacio. Entonces allí es cuando empezamos a explicarle un poco a los papás qué pasa con la depresión y lo importante que es que nosotros también conozcamos las bases biológicas de este tipo de trastornos, porque ahí tenemos a explicar, si bien el contexto por supuesto que también es determinante en este tipo de escenarios, hay un componente endógeno que nosotros no podemos dejar de lado. Yo no sé si te ha pasado mucho en esos espacios ese tipo de juicios que generan ellos respecto a qué hice mal y cuál es mi error desde mi función como padre, pues para que este tipo de comportamientos se generen. Sí, es justamente eso, es la palabra que más prevalece, que llegan a una consulta y le dicen, doctora, ¿qué hice mal? Es justamente esa palabra, ¿en qué me equivoqué? Porque, por ejemplo, pasa mucho que los niños a los que, no sé, los padres, me han pasado varios casos así, de pronto estén un poco fuera de contexto, pero han sido varios casos en los que, por ejemplo, la familia es grande, ¿no? Tienen 2 y 3 hijos. Y el menor, el que fue el consentido, el que lo tuvo todo, el que no le dieron nunca chancleta, es el que tiene depresión. Y dice la familia, pero ¿por qué si él lo tuvo todo? Sí, porque si a él no le tocó tan duro como, por ejemplo, al hermano mayor, o porque no le andamos tan duro, son como las expresiones. Y a la final también mucho la culpa por ver la frustración, ¿no? De decir, ok, en algo me tuve que haber equivocado, si es que a la final la logran. En algo me tuve que haber equivocado. ¿Y ahora qué hago? Porque es una emoción completamente de frustración de ver a su hijo, de si quiere un play le damos su play, claro, si hay la posibilidad, que si quiere un helado tenga su helado, de complacencia completamente, para entrar en la dinámica de subámosle el ánimo, por ejemplo, si estamos hablando de depresión, pero que aún así no funciona o no arranca, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, alrededor hay muchos juicios, los padres se dan mucho látigo. Obviamente también hay un ambiente que es muy de invalidación, en donde puede tener, claro, muchas cosas, ya viendo desde la perspectiva psicológica, pueden tener muchísimas cosas materiales, pero que los padres ejercieron una función muy invalidante o muy de castigo, de no tienes un ambiente de escucha o de respeto, bueno, diferentes escenarios que pueden presentarse, que a veces los padres tampoco reconocen. Entonces, pues vienen a interactuar muchísimas dinámicas que son complejas, pero que a la final, pues está el juicio de decir, como yo amo a mi hijo con todo mi corazón, porque no conozco un padre que no lleve a su hijo a terapia, sino es que lo adora con el alma, y que no diga como qué está pasando, por qué está pasando esto, qué hice mal y qué podemos cambiar. No sé a ti qué te ha pasado con tus experiencias de pronto en consulta, qué te ha pasado con ellos.
Pues yo creo que obedece mucho también a la historia del aprendizaje de los padres y recordemos mucho cómo también estas pautas de crianza han cambiado de generación en generación, pero también toda la historia de invalidación que hay alrededor. Piensen en sus abuelos o incluso también en sus padres, la forma en la que ellos los crearon a ustedes y en las que fueron criados, donde seguramente el castigo físico fue una de las formas en las que se utilizaba sí o sí, pues para o detener o disminuir la presentación de una conducta. Entonces, toda esta ejecución habla de la historia del aprendizaje que él tuvo no como papá, sino seguramente como hijo, como ser humano, en el que ustedes estoy seguro y es un término sumamente coloquial de es que le faltó chancleta. Entonces, veamos cómo estamos normalizando este tipo de violencias y creemos que es un factor determinante para el proceso de crianza. Y todo el mensaje erróneo que da el castigo físico, porque cuando ustedes piensen en ustedes cuando eran pequeños, ¿qué necesitaban y qué necesitaron? Seguramente todos hemos tenido como alguna historia que fue determinante en nuestra infancia. ¿Qué necesitaron ustedes en ese momento? Ese momento en el que ustedes querían un dulce, se cayeron o querían sencillamente un juguete y lo que recibieron o fue una mala palabra, fue un golpe. ¿Qué necesitaban ustedes allí? Y ese también es el ejercicio que nosotros como profesionales debemos empezar a hacer con esos papás y es entrenar ese tipo de habilidades que ellos no tienen, porque no se entrenaron ni como personas individuales, ni como hombre ni como mujer, y menos en el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, porque normalizamos absolutamente cualquier tipo de agresión. Cualquier tipo de agresión, no solo agresiones físicas, sino también las palabras. Cómo hablar desde el amor muchas veces es castigar y decir, es que usted tiene a su persona muy consentida. Y no es eso, es sencillamente hablar desde el respeto y entender que ese niño, que si bien sea un niño o un adolescente, pues también es un ser humano y merece absolutamente todo el respeto que se dé en el marco y muchísimo más en el marco del hogar, que es ese espacio seguro que seguramente que en realidad debemos tener todos y que eso no pasa. Ahora traslademos ese problema a Colombia. Pensemos en cuántos niños no tienen ese tipo de hogares, en cuántos niños no tienen esos papás con esas habilidades de contener emocionalmente y de corregir una conducta, y que es totalmente la normalización del castigo físico. Y cómo este tipo de contextos, sumado al componente endógeno, que es todo lo genético, pues empieza a exacerbar este tipo de comportamientos. Ahora, si hablamos desde lo contemporáneo un poco, ¿qué ha pasado en pandemia? Todos estos chicos que eran golpeados en sus casas y que de alguna otra forma el descanso era estando en los colegios o cuando sus papás estaban trabajando y que ahora están en casa y que ahora han pasado más de un año todo el tiempo encerrados en esos escenarios. Y piensen una cosa, si ustedes, y estoy segura que muchas veces lo hemos visto, y es conductas agresivas hacia niños en las calles, ¿quiénes denuncian? ¿Conocen las rutas de denuncia? ¿Qué pasa con eso? No sucede. Entonces, es un ejercicio también desde la prevención que nosotros tenemos que hacer, no solo en el campo de la intervención, sino que el rol del psicólogo también tiene que estar en ese campo de la prevención, porque son ese tipo de conductas que nosotros creemos que son pequeñas, pero pues en realidad es casi como la aproximación sucesiva, va uno a uno, y ese tipo de comportamientos son los que exacerban muchas veces la incapacidad que tenemos como seres humanos para enfrentarnos a un montón de situaciones y que muchas veces lo que hacen es desencadenar unos cuadros de ansiedad, una cosa absurda. Yo no sé si de pronto han visto o ha pasado en sus casas la invalidación, y estoy segura que ya están muy familiarizados con el término, y cómo es que usted no es, o usted no es bueno, y todos esos comentarios en la adultez pesan. Y pesan tanto que muchas veces nosotros nos enfrentamos a escenarios de calificación con un componente de ansiedad social, una cosa absurda, que nosotros mismos ya interiorizamos y ya validamos tanto eso, que somos, no, es que me puse nervioso, o yo no sé hacer esto, o yo no soy bueno para esto. Entonces es importante que también desde lo personal empecemos a identificar esos pequeños comportamientos que en realidad son pequeñas semillas de maltrato, de invalidación emocional, que van surgiendo y que pueden desencadenar muchísimo en estos, pues que más que desencadenarlos también afecta mucho en el desarrollo y mantener este tipo de conductas desde los estados de ánimo. Sí, y fíjate, Tatiana, por ejemplo, que desde lo que hablas, desde la invalidación, y recuperando también un poco lo que hablabas de nuestros abuelos, de nuestros padres, a los que les andaban durísimo con palo, con chacleta, con cables, con lo que fuera, dicen, a mí me dieron duro y yo aquí estoy bien. Vaya, mire uno ese bien. De pronto es alcohólico, consumo, problemas para el manejo de la ira, o sea, miles de cosas que se pueden pasar, pero créanme que ninguno salió bien, ninguno está bien.
Y sí salió muy maravilloso. Pero entonces ahora lo que tú decías, estamos presentando un contexto tan de normalización en el contexto que, por ejemplo, todavía se sigue usando es que el hombre no llora. Y el hombre efectivamente deja de llorar, pero se suicida 3 veces más que una mujer. Entonces, el hecho de tener este escenario en donde se normaliza la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, que incluso ya estamos saliendo de eso un poco, pero que aún la violencia verbal está tan presente y se normaliza, es perfectamente natural, pues afecta todo un escenario de desempeño social y de desempeño familiar, porque es que empieza desde la familia, desde decirle usted chiquito, hombre juega con carrito, usted hombre no puede llorar, usted hombre es fuerte y tú niña eres delicada, tú tienes que cuidar, tú eres cuidadora, tú eres amable, tú eres no sé qué, tú eres y demás, y toman una perspectiva en donde cualquier cosa que se salga de esos ejes, pues va a ser que yo no encaje en lo que me están diciendo que debo encajar y que yo misma también empiece a darme, yo misma o yo mismo, empiece a darme cuenta que no encajo como me están diciendo que debo encajar e incluso eso me lleve a mí a una ansiedad o me lleve a mí a una depresión. Entonces sí, es un escenario completamente de invalidación familiar, social, que puede llevarlo a uno pues a estos temas, ¿no? A sufrir de algún trastorno emocional afectivo. Claro, Alejandra, te dijiste algo muy importante y me parece valioso quedarse allí un rato, y es el tema de género. Los hombres son muy castigados en todo el tema de la expresión emocional, pero supremamente castigados. Y cuando hay un ejercicio de expresión, pues hay un montón de comportamientos de castigo. Y efectivamente las cifras y las estadísticas nos dicen que la prevalencia en cuanto al tema de suicidio está en los hombres. Y hay herramientas que se desconocen para su intervención. Aquí yo les hago una invitación y es que revisemos mucho desde las alcaldías, desde el distrito, desde el país, qué se hace en términos de prevención también. Hay una línea que se llama la línea Calma y es una línea exclusiva de atención psicológica para hombres. Y ustedes no se alcanzan a imaginar las buenas herramientas que se gestan a partir de allí. Y es como muchas veces los hombres llaman normalizando la violencia también hacia ellos. Y es porque tampoco tienen la habilidad de ponerla en un escenario de denuncia porque se castiga mucho. Si ustedes ven la cantidad de cifras en la fiscalía de cuántos hombres denuncian versus a cuántas mujeres, eso nos puede decir, ay no, se presenta más violencia de mujeres hacia hombres. En realidad no podremos tener esa cifra exacta porque no sabemos a la totalidad de hombres sí denuncian. Hay una estrategia que me parece muy importante también traerla en este escenario, que es, y pues la bandera mucho la Alcaldía Mayor de Bogotá, y es una escuela de cuidado para hombres. Entonces aquí lo que hacen es identificar, por supuesto, las problemáticas emocionales y de habilidades también un poco en el tema de cuidado directo e indirecto de los hombres y hacer un entrenamiento. Entonces nosotros también tenemos que estar familiarizados con ese tipo de estrategias pues para poder difundirlas y darle peso a las mismas. Creo que tenemos una pregunta, Alejandra. Sí, justamente te iba a escribir, no sé si Gabriela nos ayuda o la leo. Nos pregunta Laura Díaz, quisiera saber qué tan bueno es la medicación por parte de los psiquiatras a los niños entre 5 y 14 años por trastornos como hiperactividad o cutting. ¿Respondes? Respondo, respondemos. ¿Qué te parece? Si quieres inicias y termino. Listo. Depende, yo siempre voy a responder lo mismo, va a depender del caso, depende mucho digamos que el trastorno de hiperactividad, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, a veces o en este tiempo está siendo muy discutido si existe o no existe, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Va a depender de qué tanto está afectando el nivel de funcionalidad de la persona. Cutting no es un trastorno, cutting es una sintomatología. Si hablamos de cutting, el cutting no se medica. ¿Qué medicamos? El trastorno límite de personalidad, porque entonces vamos a tener que regular un trastorno que está de base emocional, que es la depresión. Hay algo que me gustaría mencionar y es que, por ejemplo, la conducta de cutting va a disminuir, está comprobado científicamente que la conducta de cutting disminuye el malestar, no genera placer,
disminuye el malestar que está sintiendo la persona. Si disminuye el malestar, le funciona, va a funcionar. ¿Es eso no adaptativo? Evidentemente no. Se está lesionando, puede generar algo que sea muy grave. El del trastorno límite de personalidad en general se debe medicar. Ahora, como les venía diciendo, va a depender ¿cómo es esta palabra? Como el nivel, no sé cómo se llama. ¿Estás hablando de funcionalidad? Sí, no. Digamos que sí, que tanto está afectando su funcionalidad y su emocionalidad, pero hay algo importante y es que listo, está la medicación, pero la medicación es un 20 o 30% y me estoy excediendo de lo que se debe hacer con una persona con cualquier trastorno mental, con cualquiera. Y es que lo primero que tiene que estar presente es la psicoterapia, siempre. En un trastorno de, por ejemplo, de hiperactividad de TDAH debe estar el psicólogo y el neuropsicólogo y que el neurólogo y que el psiquiatra, y es una combinación completa. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un trastorno límite de personalidad, lo más importante siempre va a ser la psicoterapia. Sí, digamos que para seguir un poco en la línea de lo que dice Alejandra, yo creo que eso es un chiste interno también como de psicólogos o en realidad del área de las ciencias sociales, incluso también de las humanas, y es el depende, porque en realidad ese depende es importante y es fuerte en la medida que nosotros no podemos generalizar toda la conducta de absolutamente todos los seres humanos. Y es que en efecto, pues a pesar de que ya hay etiquetas a ciertas conductas, pues hay muchísimas formas distintas en las que se presentan, por su contexto familiar, por sus áreas de ajuste, por su historia de vida, etcétera. Yo me apego mucho a lo que tú estás diciendo y es, para eso tiene que haber un ejercicio de evaluación muy fuerte antes y previo, por supuesto, a la intervención para identificar la necesidad y pertenencia al ejercicio de la medicación y dos, el componente interdisciplinar que debe haber sí o sí en los casos, como los trastornos de hiperactividad pues también afectan la funcionalidad motriz y de la conducta de los niños, como también tenemos que empezar a vincular no solo al neuropsicólogo, al psiquiatra, sino muchas veces también al rehabilitador físico, al terapeuta ocupacional, al fisioterapeuta, pues para que empiecen a intervenir este tipo de escenarios. Yo también me apego a tu depende. Y aquí también implica mucho ese ejercicio muy juicioso de evaluación del caso para identificar la necesidad que tiene ese paciente de ser medicado. Listo, muchas gracias. ¿Tú la lees? Sí. Si quieres la lees, voy a pongo a cargar el computador y te explico. Listo. Entonces, Diana nos pregunta, voy a leerla textual. Yo no estudio psicología, pero quiero saber cómo ayudar a mi hermana que es diagnosticada con ansiedad, bulimia y depresión. En mi casa mi mamá minimiza esto, dice que son bobadas, pero yo veo que ella sufre mucho. Ella iba a terapia antes cuando estaba en la universidad, pero ahora ya no tiene acceso a terapia. ¿Cómo puedo ayudarla? Listo, Diana, es muy importante esto que estás diciendo y me parece muy valioso que tú desde tu rol empieces a entender que tu papel es acompañar este tipo de escenarios. Uno, es importante que entiendas que ese ejercicio de educar a los papás un poco en el tema de la salud mental pues tampoco puede ser tuyo. Aquí, ¿a qué voy? Y es que tenemos que encontrar esas redes que nos sirven pues para, por supuesto, tejer escenarios de intervención para esas personas. Y es lo primero, acompañar a tu hermana. ¿Cómo lo estás haciendo? Es decir, estar para ella y entender qué es lo que implica un desorden de este tipo, porque ya estamos hablando también de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, no solo es la ansiedad y la depresión, sino también toda esta relación que tiene con la comida. Yo que sugiero allí es encontrar rutas y escenarios que le permitan a ella volver a terapia y que en esos espacios también se vincule a la familia. ¿Cuáles? Todas las universidades que ofrecen el programa de psicología tienen los consultorios pues de intervención psicológica y ¿qué es lo bueno de esto? Uno, pues que son profesionales que están acompañados por docentes que tienen experticia en el campo y dos, pues que el costo es muchísimo pues más bajo que los terapeutas que vamos a encontrar de pronto pues que dan su consulta particular. Dos, pues el tema de la EPS. Finalmente el tema de la EPS sea pues por régimen contributivo subsidiado, pues también es importante activar ese tipo de rutas pues para que esta persona pueda tener el apoyo profesional que requiere. Yo creo que esa es la principal forma en la que tú también puedes ayudar. No sé, Alejandra, si quieres de pronto agregar algo, que se me escape algo. No, creo que ha sido muy certera en lo que mencionas. Digamos que lo que dice Tatiana es un rol más de acompañamiento, es una situación muy difícil,
pero no, ya que tú estás consciente, ayuda a que esto no se minimice. Obviamente no vas a ejercer un rol de concientizar ni de psicoeducar ni nada de esto, pero si para ti es importante tu hermana y tu hermana quiere recibir ayuda, es buscar los medios, ¿no? Y como lo decía Tatiana, en las universidades lo que es, por ejemplo, la Católica, la Santo Tomás, la Conrad, la Libertadores, la Nacional, todas las universidades en donde esté presente el programa de psicología va a tener un centro de atención psicológica. Y en general lo que hacen es cobrar un monto que es como representativo, 3.000, 4.000 pesos, 5.000 pesos, pero es más el hecho de que ustedes busquen opciones porque sí las hay y que efectivamente tú entiendes que no es una bobada, que es grave y en el momento en que algo malo llegue a pasar, que esperemos que nunca sea así, tu mamá se va a dar cuenta como Auxilio debía haber hecho algo. Entonces tú que tienes la opción como de apoyar a tu hermana en ese espacio, de acompañarla, es hacer lo que estaba mencionando Tatiana. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No, creo que no. Por el momento no. Gracias, Gabriela. No sé si quieres mencionar algo más, Tatiana, o continuamos. No, yo creo que para hacer así, como utilización de óptimo del tiempo, pasamos a la última diapositiva. Sí, nos quedan 6 minuticos. Listo, pues, ¿qué quisimos hacer con Alejandra? Y es un poco evaluar esos casos que son conocidos, pues lastimosamente en Colombia, pues porque los dos son casos de suicidio, y evaluar la luz de lo que estamos hablando, del tema de la familia inmerso en este espacio. Entonces hablamos, por ejemplo, de Sergio Urrego, que pues es un nombre con el que estoy seguro están muy familiarizados, que fue pues un chico que se suicidó y que cuando se empieza, digamos que evaluar un poco qué fue lo que pasó en este caso, pues todo el componente de juicio social por su orientación sexual. Entonces, cómo también desde el ejercicio de la psicología se vio afectado esta persona, pues por todo lo que se conoce del proceso de intervención que se tuvo dentro de el colegio donde estaba él. Ahora preguntémonos, ¿qué pasó con su familia? ¿Qué pasa con una familia que tiene una persona pues que ya más allá de la ideación está el suicidio? Es decir, yo no me di cuenta de todo lo que pasaba y de todo lo que estaba sintiendo esta persona y tomó la decisión de quitarse la vida porque la situación y la sensación era tan desbordante que sencillamente optó por no vivir. Volvemos a toda esa sensación de culpa que estaba antes por no darme cuenta y todo el juicio que hay de la sociedad respecto a una muerte por suicidio. Entonces, la mala familia, la mala mamá, y si ustedes tienen la oportunidad de pronto de ver pues hay muchos documentales, hay mucha información sobre este tipo de casos, toda la sensación que tenían estas familias alrededor de eso. Ahora, ¿quiénes fueron los profesionales que ayudaron a estas familias y cómo lo ayudan ahora? Yo aquí me permito hacer una cuña literaria y es que hay un texto que habla de este tipo de casos y es uno pues, que a mí me gusta, yo sé que Alejandra también bastante, y es una escritora que es colombiana, Piedad Bonet, y se llama Lo que no tiene nombre. Ella expone ahí desde lo muy personal qué pasó con ella porque es su hijo quien se suicida. Todos los juicios y todo lo que pasa y cómo ese ejercicio de escribirlo, pues también le ayuda un poco como a liberarlo y a soltarlo. Entonces me parece que también es algo que si tienen tiempo en sus momentos de ocio y diversión, pues también lo puedan evaluar. No sé, Alejandra, si quieres hablar del segundo caso. Yo creo que, espera, antes de eso, yo quiero, no se ve, ay no. Esperen, yo intento acá quitar el efecto de fondo a ver si pueden verlo. Aplicar. Ahí lo ven, el libro que cargo. Sí, ahí se ve. El nombre es es un libro muy bueno. Y de hecho, cuando empezaste a hablar de toda esta parte familiar y todo esto, quería mencionarles una cita que me llamó mucho la atención, que de hecho tenía marcada, y es de Paula Auster, que decía: piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas, y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas igual que le suceden a cualquier otro. Entonces es darnos cuenta que nosotros, como personas que tenemos familia, afortunadamente, que muchas veces, como nos lo contaba, por ejemplo, ahorita Diana,
podemos tener siempre un familiar con algún tipo de trastorno, con algún tipo de dificultad, que no es algo que esté ajeno a nosotros y que tener estos espacios también nos concientiza, nos educan, nos apoyan, para que si no somos nosotros, pues también podamos prestar un hombro si es un amigo o si es alguien cercano, ¿no? Que podamos escuchar, saber activar una ruta, saber qué tenemos que hacer. El otro caso es de un profesor, se llama Julián, un profesor de la Uniminuto, y digamos que él se suicidó desafortunadamente el año pasado en el Titán Plaza. Algo que mencionaban mucho en las noticias era que él tenía a su madre y su madre había quedado completamente sola, que ya no tenía, que ya no tenía como a quien la cuidara a ella. Entonces es ver desprotegida su única familiar y ver el desespero de este hombre y el sufrimiento tan grande para dejar atrás la persona que él decía que más valoraba y quién era su vida, a quien más cuidaba. Pero entonces, es decir, la salud mental no es un chiste, la depresión no es un chiste, que el suicidio existe y que es algo muy grave a lo que tenemos que prestar atención, porque si hay una sola persona que por ejemplo, en el caso del profesor, que es nuestra familia, a quien más amamos y que él reportaba que era lo que más amaba, fue menos que el sufrimiento que debió haber sentido ese hombre para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, es dejar como esa reflexión, que si somos familiares, que si tenemos a alguien cerca, pues no lo descuidemos. No sé si quieres mencionar algo más, porque ya vamos a cerrar, nos queda un minuto. No, muchas gracias por el espacio y estoy totalmente de acuerdo. Tal vez tener una perspectiva sin juicio y pararse desde allí para entender que no sabemos qué pasa con las historias de vida de cada una de las personas que nosotros conocemos y los dolores y angustias que cada uno puede cargar. Entonces creo que es una excelente reflexión para terminar. Muchísimas gracias por el espacio y que no se les olvide el correo pues para la asistencia y para su certificado. Aquí se los voy a poner nuevamente, internacionalización@poligram.edu.co. Recuerden registrar su asistencia y solicitar el certificado en este correo que le estamos proyectando en pantalla. A todos les agradecemos mucho su participación. Gabriela, muchas gracias por apoyarnos en este espacio. Tatiana, muchas gracias por tu perspectiva, por tu conocimiento, por acompañarnos y pues nada, esperemos que podamos compartir otro espacio. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien.